Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hace poco les conté mi historia, trabajando como ayudante de una bruja. Esto es algo que no le recomiendo a nadie. Poco a poco, la mujer me obligaba a realizar cosas infernales y al final, despertó un ser, el mismo ser que acabó con la vida de la bruja, y la bruja con la de él, o al menos eso creí. Después de la muerte de doña Felipa, lo único que quería era dejar atrás todo lo que tenía que ver con la brujería. No podía soportar la idea de seguir el mismo camino que ella. Estaba harta de que la gente del pueblo me viera como la ayudante de la bruja. Era como si sus miradas fueran cuchillos, siempre apuntando a mi espalda, susurrando cosas que no alcanzaba a escuchar, pero que me imaginaba. Así que decidí que tenía que cambiar. Comencé a ir a la iglesia con mi madre, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Sentía que necesitaba purificarme de alguna manera, como si el simple hecho de estar en ese lugar me ayudara a limpiar todo lo malo que había hecho. Me arrodillaba junto a ella, rezaba y trataba de seguir adelante. Las primeras semanas, la gente en la iglesia no dejaba de mirarme. Algunos incluso se persignaban al verme entrar. Pero poco a poco, con el paso de los días, esas miradas comenzaron a disminuir. Al menos, eso creía yo. Me concentré en tratar de llevar una vida normal. Volví a mi rutina, ayudando a mi madre en la casa, yendo al mercado y hablando con las pocas amigas que me quedaban. No podía negar que en esos primeros días me sentía aliviada. Pensé que si me alejaba lo suficiente de todo lo que había hecho con doña Felipa, las cosas mejorarían. Pero me equivocaba. Un día, mientras me arreglaba frente al espejo, noté algo extraño. Una de mis uñas estaba mucho más larga de lo normal. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que tal vez había olvidado cortármela y seguí con mi día. Pero al día siguiente, al despertarme, noté que esa misma uña estaba aún más larga, casi como una garra. Me asusté un poco, pero traté de no pensar demasiado en ello. La corté y seguí con mi rutina. Después de eso, empezaron a pasar más cosas. Un mechón de mi cabello, que siempre había sido oscuro y liso, se volvió blanco de la noche a la mañana. Lo más extraño era que no se veía como si me hubiera salido una cana, sino que parecía el cabello de otra persona, como si no perteneciera a mi cabeza. Traté de cortarlo también, pensando que quizá era estrés o algo parecido, pero ese cabello volvió a aparecer, blanco y rizado al día siguiente. Conforme los días pasaban, las cosas solo empeoraban. No era solo mi uña o mi cabello. A veces, al mirarme al espejo, sentía que algo no estaba bien. Mi rostro no se veía como el mío. Era sutil al principio, como si mis ojos estuvieran un poco más hundidos de lo normal o si mis labios estuvieran más delgados. Era difícil de explicar, pero sabía que algo estaba mal. Un día, mientras me estaba peinando frente al espejo, noté que mi reflejo se movía de una manera extraña. No era que yo me estuviera moviendo diferente, sino que la imagen en el espejo no me seguía de manera exacta. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me quedé quieta, observando mi propio reflejo, y en ese momento vi cómo mi rostro empezaba a cambiar. Primero, mis ojos se hicieron más pequeños, casi como si se hundieran en mi cráneo. Mi piel se tensó y se volvió pálida, como si toda la sangre se hubiera drenado de mi cuerpo. Mis labios se agrietaron y se curvaron hacia arriba en una sonrisa que no era mía. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Intenté apartar la vista, pero mis ojos no se movían. Estaba atrapada, mirando mi propio reflejo deformarse frente a mí. Mis manos comenzaron a temblar. Podía ver cómo mis uñas
que hace unos días habían crecido más de lo normal, ahora se alargaban rápidamente, como garras de animal. Pero lo peor de todo fue lo que sucedió después. Mi rostro, o lo que fuera esa cosa en el espejo, abrió la boca y dejó escapar un sonido gutural, algo que no era humano. Sentí que mi corazón iba a explotar del terror, y finalmente logré apartar la vista. El espejo se agrietó en ese momento, como si algo hubiera intentado atravesarlo desde el otro lado. Me quedé inmóvil, observando cómo las grietas se extendían por todo el vidrio, formando una red que reflejaba mi rostro distorsionado en 1000 pedazos. Pero ya no era yo, no podía ser yo. Me alejé del espejo, tambaleándome, y corrí hacia la puerta. Mi madre estaba en la cocina preparando el desayuno, y cuando me vio, supo que algo andaba mal. Me miró con preocupación, pero no podía explicarle lo que había visto. ¿Cómo iba a contarle que mi propio reflejo se había vuelto en mi contra? Que ya no era yo misma. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Intenté evitar los espejos, pero no podía escapar de lo que estaba sucediendo en mi propio cuerpo. Mi cabello seguía cambiando de color, mis uñas volvían a crecer de manera anormal, y lo peor de todo, sentía una fuerza dentro de mí, que no podía controlar. A veces por la noche me despertaba con las manos cubiertas de tierra, como si hubiera estado cavando algo en sueños. Otras veces, encontraba marcas en mi piel, arañazos profundos que no recordaba haberme hecho. Sabía que algo oscuro estaba despertando dentro de mí. Podía sentirlo. Era como si, a pesar de todos mis esfuerzos por alejarme de la brujería, esa oscuridad no me dejara ir. Había algo que doña Felipa no me había dicho, algo que ahora estaba tomando el control de mi cuerpo. Y lo peor de todo era que no tenía idea de cómo detenerlo. Un día, desesperada, volví a la iglesia. Me arrodillé frente al altar y recé como nunca antes lo había hecho. Pedí perdón, pedí ayuda, pero no sentí nada. Era como si algo estuviera bloqueando mis oraciones, como si ya no fuera digna de estar allí. Me di cuenta de que la gente a mi alrededor me miraba de nuevo, con esa misma desconfianza de antes. Sabían que algo estaba mal conmigo y no podía culparlos. El punto cúspide de ese horror llegó una noche, cuando me desperté en medio de un sueño extraño. En el sueño, caminaba por un campo desierto, con la luna llena iluminando todo a mi alrededor. Sentía que algo me seguía, pero no podía verlo. De repente el suelo bajo mis pies se abrió y caí en un pozo oscuro. Me desperté de golpe, cubierta de sudor, solo para encontrarme en medio del campo, con la luna llena sobre mí, tal como en el sueño. No sé cómo llegué allí, pero lo que vi al mirar mis manos me dejó helada. Estaban cubiertas de sangre. Despertar en medio de ese campo, sola y con las manos cubiertas de sangre, fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. La luna brillaba con tanta intensidad que casi parecía de día, pero el frío que sentía en el cuerpo no tenía nada que ver con el clima. Era el tipo de frío que se te mete en los huesos y no te suelta. El tipo de frío que te hace sentir que algo terrible está por suceder. No podía recordar cómo había llegado hasta allí. Lo último que recordaba era haberme acostado en mi cama después de rezar. Me quedé viendo mis manos, temblando mientras la sangre se escurría entre mis dedos. No parecía mía. No sentía dolor ni tenía heridas, pero el rojo oscuro que cubría mis palmas era demasiado real para ser un sueño. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación, pero el campo estaba completamente vacío. No había casas ni caminos cercanos, solo un terreno vasto y silencioso que parecía extenderse hasta el horizonte. El único sonido que escuchaba era el latido de mi corazón, golpeando con fuerza en mi pecho. Intenté mantener la calma. Me limpié las manos en la tela de mi vestido, tratando de quitarme la sangre. Mi mente se llenó de pensamientos aterradores. Había lastimado a alguien. Había hecho algo terrible sin darme cuenta. Todo esto era como una pesadilla que no terminaba. Caminé durante horas,
buscando el camino de regreso al pueblo, pero cada paso que daba solo me hacía sentir más perdida. Era como si el campo no tuviera fin, como si estuviera atrapada en un lugar sin salida. Finalmente, cuando la desesperación comenzó a apoderarse de mí, vi una pequeña figura en la distancia. Corrí hacia ella, esperando que fuera alguien que pudiera ayudarme. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era una persona. Era un animal, un perro grande y negro que estaba parado en medio del campo, observándome. Su pelaje era tan oscuro que casi se fundía con la noche, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre. No se movía, solo me miraba, como si estuviera esperando algo. Me detuve en seco, sin saber qué hacer. Algo en ese animal no estaba bien. Su presencia era tan perturbadora que me costaba respirar. Sentía que, si daba un paso más, algo terrible ocurriría. Pero no podía quedarme ahí parada. Tenía que regresar al pueblo. Intenté rodearlo, caminando lentamente hacia un lado, pero el perro giró su cabeza para seguirme con la mirada. Era como si supiera lo que estaba pensando, como si pudiera leer mi mente. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y antes de darme cuenta, estaba corriendo lo más rápido que podía, tratando de dejar atrás a esa criatura. Corrí sin mirar atrás, pero sentía que algo me seguía. Los pasos del perro resonaban en el suelo, pero cuando finalmente me atreví a mirar, el perro ya no estaba. Sin embargo, algo peor apareció frente a mí. Una figura humana, de pie, inmóvil, como si me hubiera estado esperando. No podía distinguir su rostro en la oscuridad, pero podía ver su ropa, una especie de bata blanca manchada de sangre. Mis piernas se paralizaron al instante. El miedo me atravesó como un rayo, dejándome sin aliento. La figura comenzó a caminar lentamente hacia mí, con pasos pesados y constantes. Quise gritar, pero no salía ningún sonido de mi garganta. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, mientras la figura se acercaba cada vez más. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Grité con todas mis fuerzas y salí corriendo de nuevo, con el corazón a punto de explotar. No sabía a dónde iba, no tenía un plan, solo sabía que tenía que alejarme. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y cuando finalmente me detuve, ya no podía escuchar los pasos de la figura. Estaba sola de nuevo, en medio de la nada. Me desplomé en el suelo, jadeando, con las piernas temblando de agotamiento. El campo parecía más oscuro ahora, como si la luz de la luna hubiera comenzado a desvanecerse. Todo estaba en silencio, un silencio que me hacía sentir pequeña e insignificante. Justo cuando pensé que el peligro había pasado, escuché un sonido detrás de mí. Era un susurro, bajo pero claro, como si alguien estuviera parado justo detrás de mi oreja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y antes de que pudiera reaccionar, algo frío me tocó el hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró, y sentí que estaba perdiendo la cabeza. Nada de esto tenía sentido. No había nadie, pero podía sentir esa presencia, tan real como el suelo bajo mis pies. Decidí seguir caminando, aunque no sabía hacia dónde. Lo único que quería era encontrar un lugar seguro, algún sitio donde pudiera refugiarme. Sin embargo, cada paso que daba me hacía sentir más y más atrapada. Era como si el campo se hubiera vuelto un laberinto, sin una salida clara. Después de lo que parecieron horas, finalmente vi una luz a lo lejos. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Tal vez había encontrado una casa o una fogata, cualquier cosa que significara seguridad. Me acerqué lo más rápido que pude, pero cuando llegué a la fuente de la luz, me di cuenta de que no era una fogata. Era un círculo de velas, dispuestas de una manera extraña en el suelo. Al principio pensé que se trataba de algún ritual de brujería, algo que doña Felipa podría haber dejado atrás.
Pero cuando me acerqué más, vi que dentro del círculo había algo más, un cuerpo. Mi corazón se detuvo al ver la figura en el suelo. Era una mujer, pero su rostro estaba irreconocible, cubierto de sangre y tierra. Las velas brillaban a su alrededor, iluminando la escena con una luz tenue, casi como si estuvieran protegiéndola. Me acerqué, sin poder apartar la vista, y entonces lo vi. El cabello blanco y rizado que sobresalía entre la tierra. Era mi cabello. Todo comenzó a girar a mi alrededor. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que esa mujer fuera yo? Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, y antes de darme cuenta, caí de rodillas junto a la figura. Estiré la mano para tocarla, pero antes de que mis dedos la alcanzaran, su cabeza se giró lentamente hacia mí, y sus ojos, vacíos y oscuros, se abrieron de golpe. Grité con todas mis fuerzas, mientras el rostro de la mujer se torcía en una mueca de dolor y desesperación, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Después de lo que había presenciado en el campo, el mundo dejó de tener sentido para mí. Regresé al pueblo corriendo, con el corazón a punto de estallar y las piernas a duras penas respondiendo. Apenas podía respirar, y mi mente no podía borrar la imagen de esa mujer, o lo que parecía ser yo misma, tendida en el suelo. Mi única certeza era que algo me estaba persiguiendo, algo que no podía entender ni controlar. Llegué a mi casa al amanecer, empapada en sudor y con las manos temblando. Cerré la puerta con fuerza, echando el cerrojo y apoyándome contra ella, como si eso pudiera mantener fuera lo que fuera que me acechaba. Por un momento, me permití la ilusión de estar a salvo, de que la pesadilla terminaría si me quedaba en casa. Pero pronto comprendí que no era así. Todo comenzó a desmoronarse rápidamente. Esa misma tarde, mientras me lavaba las manos en el lavamanos de la cocina, noté que algo no estaba bien. El agua parecía resbalar sobre mi piel de una forma extraña, como si ya no fuera parte de mi cuerpo. Miré mis manos más de cerca y sentí un nudo en el estómago. Las uñas estaban creciendo, pero no como lo harían normalmente. Eran más gruesas, más afiladas, como garras. Intenté cortarlas, pero no pude. Eran demasiado duras. ¿Cómo podía ser eso posible? Intenté ignorarlo, pensando que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Pero esa misma noche algo aún más perturbador ocurrió. Después de cenar, decidí mirarme en el espejo del baño. Era como si algo dentro de mí necesitara comprobar que seguía siendo yo, que aún me reconocería. Pero cuando me acerqué, lo que vi me paralizó. Mi reflejo no se movía como yo lo hacía. Al principio pensé que era solo mi imaginación. Me moví hacia la izquierda, luego hacia la derecha, pero la figura en el espejo se quedó quieta, observándome con una sonrisa torcida, como si se burlara de mí. Me acerqué más y en ese momento, mi reflejo levantó una mano, antes de que yo lo hiciera. Fue como si el espejo tuviera vida propia, como si lo que estaba al otro lado ya no fuera mi reflejo, sino algo que tomaba mi lugar. Grité y di un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cerré los ojos, esperando que todo fuera un mal sueño. Pero cuando los abrí de nuevo, la imagen en el espejo había cambiado. Mi rostro ya no era el mío. Mi piel estaba deformada, los ojos hundidos y llenos de oscuridad. Mi boca se había torcido en una sonrisa grotesca, con dientes demasiado afilados para ser humanos. La figura del espejo comenzó a moverse, lentamente, como si quisiera salir de ahí. El vidrio se agrietó, y el sonido hizo eco en la habitación, como si algo lo estuviera presionando desde dentro. No podía soportarlo más. Salí corriendo del baño, mi cuerpo temblando de miedo. Las imágenes de ese reflejo distorsionado se repetían una y otra vez en mi mente. Me encerré en mi habitación, tratando de convencerme de que solo había sido una alucinación, de que nada de eso era real. Pero en el fondo sabía que algo terrible estaba ocurriendo, algo que no podía controlar.
Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa deformada, esos ojos oscuros que parecían absorber todo a su alrededor. Finalmente, decidí levantarme e ir a la cocina por un vaso de agua. Tal vez eso me ayudaría a calmar los nervios, pero al entrar en la cocina, un olor nauseabundo me golpeó de repente. Al principio pensé que tal vez había olvidado algo de comida fuera del refrigerador, pero el olor no era como nada que hubiera olido antes. Era un hedor metálico, pesado, como si algo se estuviera pudriendo. Caminé hacia la fuente del olor, mis pies descalzos resonando en el suelo de madera, y lo que vi me dejó sin aliento. En la mesa de la cocina había un charco de sangre, la misma sangre que había visto en mis manos en el campo, la misma sangre que había intentado limpiar. Estaba ahí, como si hubiera aparecido de la nada, goteando lentamente desde el borde de la mesa hasta el suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, sin saber qué hacer. Todo mi cuerpo estaba congelado de terror. ¿De dónde venía esa sangre? ¿Era una señal? Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, escuché un susurro detrás de mí. «Luisa». Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo la cocina vacía y el sonido de mi respiración acelerada. Pero el susurro volvió, más fuerte esta vez, como si viniera de todas partes a la vez. «Luisa». De repente, las luces comenzaron a parpadear y sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Algo estaba aquí, algo que no podía ver, pero que me estaba llamando. Mi cuerpo entero quería correr, escapar, pero mis pies no se movían. Era como si estuviera atrapada en ese momento, obligada a enfrentar lo que fuera que me estaba acechando. Finalmente, cuando las luces se apagaron por completo, sentí una mano fría en mi hombro. Fue un toque suave, pero suficiente para que el pánico me consumiera. Me giré de nuevo, y en la oscuridad pude ver una figura. No era humana. Era alta, delgada, y su piel parecía estirada sobre los huesos, como si hubiera sido despojada de todo lo que alguna vez la hizo viva. La figura no hablaba, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí. Comenzó a acercarse lentamente, y cada paso que daba resonaba en mi mente, como si el sonido estuviera amplificado. Traté de gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca. Estaba completamente paralizada por el miedo. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Era el mío, pero desfigurado, retorcido en una expresión de puro odio. Su boca se abrió en una sonrisa macabra, mostrando dientes afilados y oscuros. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí, sus manos frías cerrándose alrededor de mi garganta. El dolor fue insoportable. Sentía cómo sus dedos helados se hundían en mi piel, apretando cada vez más fuerte. Traté de luchar, de apartarla, pero mi cuerpo no respondía. La habitación giraba a mi alrededor, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el suelo de la cocina, jadeando por aire. La figura había desaparecido, pero el olor a sangre seguía presente, y el charco en la mesa había crecido. Después de lo que había pasado en la cocina, supe que no podía seguir así. El miedo y la confusión me tenían atrapada, pero lo que más me preocupaba era que mis padres o cualquier otra persona en el pueblo pudieran verse involucrados. Sabía que no podía seguir ignorando lo que me estaba sucediendo. Ya no era solo cuestión de espejismos o reflejos deformados. Algo más grande y peligroso estaba en juego. Y lo peor era que, a pesar de todo lo que había intentado hacer para alejarme de la brujería, parecía que el pasado de doña Felipa seguía aferrado a mí, como una maldición que no podía sacudirme. Mis padres no se habían dado cuenta de nada. Aunque veía el miedo en sus ojos cuando me miraban, siempre lo escondían bajo una sonrisa forzada. Quizá pensaban que estaba atravesando por algo personal, un mal momento, pero yo sabía que era mucho más que eso. Cada día,
Los cambios en mi cuerpo se volvían más evidentes. Mis uñas seguían creciendo, duras como el hierro. Mi piel, por momentos, se tensaba de una manera extraña, y las noches eran un tormento de pesadillas y susurros que no me dejaban dormir. Aquella mañana, después de haber despertado en el suelo de la cocina, supe que tenía que tomar una decisión. No podía quedarme más tiempo en casa. Si lo hacía, podría poner a mis padres en peligro. Además, el pueblo ya empezaba a murmurar. Aunque trataba de evitar las miradas y las habladurías, sabía que la gente estaba empezando a sospechar algo. No podía permitir que se metieran en mi vida o, peor aún, que trataran de enfrentarse a lo que fuera que me estaba persiguiendo. No sabía exactamente qué era, pero lo que sí sabía era que no podía esperar a que llegara a ellos. Así que esa misma tarde, recogí unas cuantas cosas y las metí en una bolsa pequeña. No necesitaba mucho. Sabía que tenía que irme lejos, pero no sabía exactamente a dónde. Solo quería estar lo suficientemente lejos de la casa y del pueblo para poder investigar por mi cuenta. Recordé las historias de mi abuela sobre las montañas, sobre ciertos lugares que, según ella, estaban cargados de energía oscura y respuestas. Tal vez ahí encontraría alguna pista sobre lo que estaba pasando conmigo. Antes de irme, me aseguré de que mis padres no estuvieran en casa. No quería tener que dar explicaciones. Sabía que no entenderían, y lo último que quería era preocuparlos más. Dejé una nota breve, diciéndoles que necesitaba estar sola por un tiempo, que no se preocuparan, y que volvería pronto. Salí por la puerta trasera y comencé a caminar hacia las afueras del pueblo. El sol ya empezaba a ponerse, y mientras me alejaba, un frío inexplicable recorrió mi espalda. No quise darle mucha importancia. Tenía que seguir adelante, y aunque el miedo me consumía, la idea de encontrar respuestas era lo único que me mantenía firme. Caminé durante horas, atravesando caminos polvorientos y campos vacíos. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido de mis pasos sobre la tierra seca. El cielo se fue oscureciendo, y la luna llena empezó a asomarse entre las nubes. Sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba decidida. De repente, algo me hizo detenerme en seco. Un sonido a lo lejos, un gruñido bajo y amenazante que venía detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación, o quizá un lobo o un perro perdido. Pero cuando me di la vuelta, lo vi. El perro negro. Era el mismo que había visto antes, pero ahora algo en él había cambiado. Su tamaño era mucho mayor, y su piel, antes oscura y mate, parecía brillar con una luz maligna. Sus ojos, que antes habían sido meras sombras, ahora brillaban con un fuego rojo que me heló la sangre. No era un perro normal, no era un animal que perteneciera a este mundo. Lo supe en el momento en que vi sus garras, largas y afiladas como cuchillas, clavarse en el suelo mientras se acercaba lentamente hacia mí. El sonido de su respiración era profundo, como un eco en el aire, y cada paso que daba hacía que el suelo temblara bajo mis pies. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada, viendo cómo ese monstruo se acercaba más y más, con los dientes descubiertos y un gruñido bajo que resonaba en el aire. En mi cabeza, solo una palabra giraba una y otra vez: huye. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si el miedo me hubiera atrapado por completo. Finalmente, cuando el perro estaba lo suficientemente cerca como para saltar sobre mí, mis piernas por fin respondieron. Grité y sin pensarlo 2 veces me giré y corrí tan rápido como pude. El sonido de las patas del perro golpeando el suelo me perseguía, y cada vez que miraba hacia atrás, lo veía más cerca. Su boca estaba abierta, y en su interior no vi dientes, sino algo más oscuro, como una negrura infinita que amenazaba con devorarme. El paisaje a mi alrededor se volvía borroso mientras corría. Los árboles, las rocas, todo pasaba a mi lado en un frenesí de miedo y desesperación. Sentía que el perro estaba a punto de alcanzarme.
podía escuchar su respiración pesada justo detrás de mí, y cada vez que miraba hacia atrás, lo veía más cerca, sus ojos rojos brillando con una furia inhumana. Finalmente, llegué a un pequeño arroyo que cruzaba el camino. Sin pensarlo, salté al otro lado, resbalando sobre las rocas mojadas. Caí al suelo, raspándome las manos, pero no me importó. Me levanté rápidamente y seguí corriendo. Pero cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que el perro se había detenido en la orilla del arroyo, mirándome con esos ojos ardientes. Por un momento, pensé que había escapado, que el agua lo había detenido de alguna manera. Pero entonces el perro comenzó a gruñir de nuevo, más fuerte que antes. Sus garras arañaron el suelo con furia, y en cuestión de segundos, saltó sobre el arroyo con una facilidad aterradora, sus patas cayendo pesadamente justo detrás de mí. Mi cuerpo ya no podía más. Estaba agotada, y mis piernas temblaban por el esfuerzo. Sabía que no podía correr mucho más, pero tampoco podía quedarme quieta. Así que, con lo poco que me quedaba de fuerza, seguí adelante, rogando que de alguna manera pudiera escapar de esa criatura infernal. El perro estaba a solo unos pasos de mí cuando, de repente, su caminata cesó. Solo se limitó a olerme y luego se fue. Al menos, por alguna razón desconocida para mí, el perro había huido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba preparada para huir de casa. Y así fue como regresé después de haber escapado del perro infernal. No sabía si estaba soñando o si todo lo que había vivido era real, pero sentía una urgencia abrumadora por volver. El camino de regreso fue un completo vacío en mi mente. No recuerdo haber pensado en nada ni haber sentido miedo. Era como si mi cuerpo supiera qué hacer, mientras mi mente se mantenía en silencio, aturdida por lo que había experimentado. Al llegar al pueblo, noté que todo estaba en calma, pero una calma tensa, como si la gente estuviera esperando que algo sucediera. Caminé hacia mi casa, y lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de personas que se habían reunido. No era normal ver a tanta gente cerca de mi casa, y mucho menos en el estado en el que parecían estar. Había una tristeza palpable en el aire, y los murmullos llenaban el ambiente, mezclados con algunos sollozos apagados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. A medida que me acercaba, vi que en el patio de mi casa había un altar, velas encendidas, flores esparcidas por todos lados, y en el centro del altar, una imagen que me dejó sin aliento. Era una foto mía. Allí, en medio de todo, mi rostro sonreía en una imagen que no recordaba haberme tomado. Estaba rodeada de veladoras y coronas de flores, como si estuvieran velando a un muerto. Mi primer impulso fue acercarme y gritarles a todos que estaba viva, que todo esto era un error, pero cuando intenté avanzar, mis piernas no me respondieron. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo la gente lloraba frente a esa foto. Era como si estuvieran lamentando mi partida, como si ya no fuera parte de este mundo. Busqué a mis padres entre la multitud, y los encontré. Estaban allí, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, aferrados el uno al otro. Mi madre sollozaba sin cesar, mientras mi padre miraba al altar con una expresión vacía, como si el dolor lo hubiera dejado sin alma. Algo se rompió dentro de mí al verlos así. Quería abrazarlos, decirles que estaba bien, que todo esto era un terrible malentendido. Con el corazón en un puño, me acerqué lentamente a la ventana de la casa. Necesitaba ver mi reflejo, asegurarme de que estaba viva, de que todo esto era solo una confusión. Entré en la casa y me acerqué al espejo del corredor, el mismo espejo en el que había visto aquellos cambios extraños días atrás. Al principio, todo parecía normal. Me veía como siempre. Mi cabello largo y oscuro, mi piel pálida por el miedo de los últimos días, pero era yo, o eso creía. Me acerqué un poco más y fue entonces cuando lo vi. Algo en mi reflejo había cambiado. Mi piel ya no era completamente humana.
Había pequeñas grietas oscuras que se extendían por mis mejillas y mis ojos no eran los míos. Eran dos pozos negros, profundos y sin vida. Mi rostro, aquel que había conocido toda mi vida, estaba desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por algo monstruoso. Di un paso hacia atrás, pero no podía apartar la mirada de ese reflejo. Cada vez que parpadeaba, mi imagen en el espejo se volvía más y más extraña. Mi cabello se enmarañaba y se volvía áspero, mis manos se alargaban, y mis uñas crecían como garras. Estaba viendo a una bruja. No era yo la que estaba ahí, sino una criatura infernal, una versión de mí misma que nunca había imaginado. El horror se apoderó de mí. Me llevé las manos a la cara, esperando no sentir lo que veía, pero el tacto frío de mi piel me confirmó lo que estaba ocurriendo. Me había convertido en una bruja, el mismo legado de doña Felipa, el cual había intentado dejar atrás, ahora me poseía por completo. Todo lo que temía, todo lo que había querido evitar, ahora era parte de mí. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás. No podía quedarme allí. No podía permitir que mi familia, mis padres, me vieran convertida en ese monstruo. Corrí hasta que mis piernas casi no pudieron más, adentrándome en el monte, buscando respuestas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no podía detenerme. Y entonces, en medio del camino, lo vi. El perro negro, el mismo que me había aterrorizado antes, estaba ahí de nuevo, pero esta vez, algo en él era diferente. No gruñía, no me miraba con esos ojos de fuego infernal. Simplemente estaba ahí, observándome, como si estuviera esperándome. No era un perro cualquiera. Lo supe en el instante en que nuestras miradas se cruzaron. Era un cadejo, una criatura que, según las leyendas, protegía o destruía según su voluntad. Y, de alguna manera, lo entendí. Ahora me pertenecía, o quizá yo le pertenecía a él. Había sido su presa, pero ahora, después de lo que había pasado, era su compañera. El perro se acercó lentamente. Sus ojos ya no ardían, pero había una intensidad en ellos que me resultaba imposible ignorar. Sentí una conexión inexplicable con él. No era solo un animal, era un ser que había venido a guiarme en este nuevo camino oscuro que ahora estaba destinada a recorrer. No me asustaba, no más. Había aceptado lo que era. Sin decir una palabra, el cadejo se detuvo a mi lado, y supe en ese momento que ya no estaba sola. Juntos, éramos dos almas condenadas, atadas al mal y al destino oscuro que nos aguardaba. Lo que había empezado como un intento de huir de mi herencia oscura, había terminado en una aceptación completa de lo que era ahora, una bruja. Ya no tenía miedo. Algo dentro de mí había cambiado. El miedo había sido reemplazado por una sensación de poder que nunca antes había sentido. Miré al perro a mi lado, y él, como si entendiera mis pensamientos, me miró de vuelta. Ahora éramos uno, y el mal que una vez me aterrorizó, ahora corría por mis venas. Regresamos al monte juntos, el cadejo y yo, caminando en silencio bajo la luz de la luna. Mi vida anterior, aquella en la que intentaba ser una chica normal, había quedado atrás. El pueblo, mi familia, todo lo que había conocido hasta ese momento, ya no significaba nada. Ahora tenía un nuevo propósito, una nueva existencia, y aunque no sabía exactamente qué significaba, estaba dispuesta a descubrirlo, paso a paso, con el cadejo como mi fiel compañero.